Y en el programa del día de hoy queremos analizar y recorrer junto a ustedes distintos hechos que hemos atravesado desde el 2020 al día de hoy, hechos que profundizaron los discursos de odio, hechos que profundizaron la violencia, que en muchos casos no se les dio la entidad que merecían. En muchos casos los hechos no fueron repudiados, salvo por los movimientos y organizaciones que siempre son los primeros en denunciar este tipo de situaciones, pero que nos va a servir hacer este recorrido para analizar precisamente eso, cómo se instauró el discurso de odio y la violencia que hace unos días terminó con la vida de una mujer en Córdoba. Una mujer que tuvo a su marido detenido desaparecido, que uno de sus hijos es militante de Hijos Córdoba. Pero bueno, ya nos vamos a adentrar en ello. Primero nos parecía oportuno hacer este recorrido porque si nos remontamos al 2020, cuando comienza la pandemia del COVID, recordaremos muchas expresiones que se empezaron a dar por aquel tiempo, precisamente de personas que no estaban de acuerdo con el aislamiento, por distintos motivos, pero que esas personas se fueron agrupando en muchas ocasiones y salieron a la calle en distintas oportunidades a reclamar por el aislamiento y por otros temas. Y la primera de estas marchas nos remonta al 6 de junio del año 2020. Fue una marcha en la que se pudo ver a distintos manifestantes con algunos carteles en su mayoría antiperonistas, pero lo particular de esta marcha que estamos hablando, recordamos 6 de junio del 2020, es que aparecían ya en ese tiempo remeras con la cara de Videla que rezaban "Mi general se lo necesita". Y este hecho pasó por muchos, desapercibido. Esta marcha estaba denominada Caravana por la Libertad y allí se aglutinaban distintas personas. Era más que nada una mezcla. Había personas negacionistas de la pandemia, había reivindicadores del golpe de Estado, entre ellos estas personas que usaban la remera de Videla, y también había comerciantes denunciando la situación laboral precisamente ante el aislamiento, porque la situación de ventas no podía mejorar en ese contexto. Sí, fíjate que ya se presentaba un cuerpo social heterogéneo, ¿no? Si bien teníamos estas consignas tan tremendas, pero como tal vez ese sector de la población que tal vez decía en esa marcha: yo no quiero tener nada que ver con quienes son los que convocan, pero pese al aislamiento hay una situación social que es muy tremenda, y bueno, rompiendo protocolos y tal vez sin estar de acuerdo con esa consigna, se sumaba a este tipo de movidas. Digo, para ir entendiendo, que vayamos entendiendo un sujeto social con muchas matices, ¿no? Y si bien sin duda estuvo la impronta puesta por estas consignas tan tremendas. Pero para continuar haciendo una pequeña construcción cronológica de los hechos, el 9 de julio en el Obelisco hubo otra marcha anticuarentena, en un clima que comenzaba a ser cada vez más tenso, muchísimos cuestionamientos hacia el gobierno de Alberto Fernández, muy fogoneado por la oposición
del PRO, sobre todo. Incluso el PRO ha sido convocante a marchas anti-cuarentenas. Sus caras visibles eran Luis Brandoni, Patricia Bullrich, Hernán Lombardi, Fernando Iglesias, entre otros. Bueno, y todas las teorías muy locas y conspiranoicas que teníamos de por qué no hace bien quedarse encerrado. Bueno, un clima que era cada vez más tenso. Y esta marcha anticuarentena, que tuvo la cobertura de distintos medios, también empezó a tener una particularidad. Así como esa marcha que vos mencionabas, Noé, ya comenzaba a verse la palabra libertad, de vamos por la libertad, caravana por la libertad, caravana por la república. Bueno, esto ya comenzaba una marcha que tenía signos de violencia no solo verbal, sino también ya pasamos a un plano físico, y estaba muy direccionado, porque quienes sufrieron, los periodistas, colegas que sufrieron amedrentamientos y golpes, fue el equipo de C5N. Este C5N también tan demonizado por ese discurso conservador de ultraderecha, y bueno, las recordadas frases, los golpes a la chata, a los mobileros, bueno, uno de ellos muy conocido, como por ejemplo Lautaro Maislin, que tuvo que salir corriendo y meterse adentro de la chata porque lo iban a matar a golpes. Y una frase, la verdad que muy triste, poco como para recordar, pero que marcaba un poco cuál era el tono de época que comenzaba a configurarse. Uno de los agresores, disculpen el término, pero vamos a citar textual, uno de los agresores que le pega a la chata e intenta pegarle a los mobileros, les grita: van a empezar a tener miedo, hijos de puta. Bueno, no fue una consigna menor, en una marcha que también tuvo guillotinas, ¿no? Todo un armado de guillotinas que tenían en el filo de la cuchilla carteles de el logo del Frente de Todos, y abajo la leyenda de presos, muertos o exiliados. Bueno, ya empezaba a dibujar un tono bastante violento en lo que era el escenario político-social. Ahora, fíjate la paradoja, porque como bien decías, recién, ya en el 2020, mejor dicho, empezaba a asomar esta palabra libertad, que la utilizaban en un contexto de una reforma judicial, que por eso también en ese tono venían muchas de las movilizaciones y de las marchas que se fueron generando, pero paradójicamente hablaban de libertad y censuraban la libertad de prensa atacando a distintos periodistas. Pero estas dos no fueron las únicas marchas anticuarentenas que se dieron. Luego, en agosto, el 11 de agosto más precisamente del 2020, se da una nueva marcha anticuarentena convocada precisamente, como decíamos recién, por Patricia Bullrich y con Lombardi a la cabeza. Recién hablábamos también de los discursos, de las frases que comienzan a aparecer en estas marchas y que marcan también un estado de violencia en ese contexto, porque todos sabemos, la cuarentena afectó a muchísimos sectores. Desde el gobierno de Alberto Fernández se tomaron medidas que fueron importantísimas precisamente para que el número de contagiados no sea tanto como en otros lugares, pero también se hicieron muchas cosas mal. Y en ese hacerse cosas mal, comenzaron a fomentarse estas marchas, estos discursos violentos, que por supuesto no se justifican. Y algunas de las frases de los manifestantes en esta marcha que mencionamos es: vinimos por la libertad. Y la frase que más resonó y que muchos quizás la dejaron pasar, para mí no es algo para dejar pasar, porque nos decían que era como ir a una guerra. Y decían que sabemos que ir a la guerra trae un montón de problemas y entre ellos las bajas.
esta analogía que se hacía por ese entonces, sin que nadie dijera nada. Todos adormecidos ante estos discursos que comenzaban a aflorar y que hoy en día están más latentes que nunca y terminan con amenazas concretas, con hechos de violencia como las mujeres de Barracas, que fueron prendidas a fuegos, y que terminan con hechos concretos como el asesinato de una mujer en Córdoba. Sí, fíjate también que comenzaba a dibujarse un poco cuál era el tono de la discusión, ¿no? Porque esta ya es romper el concepto que la política es ir logrando consensos entre puentes de diálogo, sino que el escenario político necesariamente amerita un escenario de guerra, que una guerra es muchas muertes y luego de muchas muertes uno se va a proclamar vencedor por sobre encima del otro. Bueno, peligroso en una marcha que, como para seguir con los datos de color, ya no se guardaba nada, bueno, y había muñecos inflables de Cristina, de Alberto, de Máximo Kirchner, todos pintados con el traje a rayas en alusión a que estaban presos. Al año siguiente, el 27 de febrero del 2021, otro de los muy tristes actos que nos ofreció esta pandemia, fue frente a la Casa Rosada, que se colgaron bolsas mortuorias. ¿Cómo olvidarlo? No menor el detalle. Bolsas negras que tenían nombres de distintos dirigentes, en su mayoría del Frente de Todos. Carteles en alusión a que era para los pibes de la Cámpora. Y algunos carteles que hacían referencia a que esta es la gente que se murió por no ser amigo de... y una cantidad de bolsas mortuorias que fueron colgadas a lo largo desde la Casa Rosada. Y también, y creo que esto fue lo que comienza a marcar un poco el quiebre también en la discusión, ya de por sí muy tremendo todo, pero sin ningún tapujo, las bolsas mortuorias también tenían los nombres e insultos dedicados a distintas referentes y referentas históricas de las abuelas y madres de Plaza de Mayo. Bueno, con el tiempo y sobre todo investigando en investigaciones que se hicieron en redes sociales, se pudo dar con que por lo menos los principales convocantes a esto eran dos grupos, uno que se llamaba Unión Republicana y otro Jóvenes Republicanos. Bueno, todo un mensaje muy violento que se fue configurando, sobre todo en esa época, ¿no? Y un desgaste desde la beligerancia por parte de la oposición que no tuvo ningún tapujo, ¿no? Exacto, y aquí es cuando comienzan a escalar estos episodios, pero no solamente en Buenos Aires, en distintos lugares que vamos a ir recorriendo en este orden cronológico que hicimos, donde incluso quedan muchos hechos fuera, porque bueno, son tantos que no llegaríamos a comentarlos todos, pero bueno, es un pequeño reconto. Y si nos continuamos en el 2021, al 25 de mayo precisamente en Bahía Blanca, muchos recordarán la explosión de una bomba molotov en un local de la Cámpora, y donde allí dejaron un panfleto con otro de estos típicos mensajes violentos. Y precisamente este panfleto lo que rezaba es: cuántas razones para empezar la purga, a cuidarse traidores, sabemos dónde viven, hartos de todos ustedes. Esto pasaba, como decía, el 25 de mayo de 2021 en un local de la Cámpora en Bahía Blanca. El 11 de junio, en la ciudad de Pérez, acá nomás, cerquita, al lado de Rosario, también tuvimos otro hecho que fue en una de las plazas en las cuales se hacen los actos por el Día de la Memoria, los 24 de marzo. Luego, bueno, de haber pasado obviamente un 24 de marzo del 2020 encerrados, luego un
un acto pequeño, la colocación de una placa, atendiendo, ¿no?, a todas las medidas del contexto sanitario. Y esa placa, que era en homenaje a los desaparecidos y asesinados durante la última dictadura militar allí en la ciudad de Pérez, esa placa una mañana apareció destrozada. Apenas sí habían dejado un pedacito. Y ya comenzaba a advertirse sobre esta cuestión. Para ese entonces la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos acá de Rosario había sacado un comunicado en el cual advertía, cito textual, que no se naturalicen estas expresiones y hacía un llamado a hacer un ejercicio de memoria activa. Bueno, esto era en el marco de un contexto en el cual este tipo de actos ya comenzaba a multiplicarse, ¿no? Y el llamado del organismo de que esto no podía ser tomado como un simple acto de vandalismo, que esto no eran travesuras ni cositas sueltas, sino también, ¿no?, ya comenzaba a decir, ya vienen pasando una serie de hechos, están siendo todos encadenados y con un claro mensaje, que era, sobre todo, ni hablar de defenestrar lo que es el campo nacional y popular, el campo más de las izquierdas, del arco progresista, sino también distintos actos a lo largo y ancho del país que tenían sobre todo una centralidad en atacar, en denigrar la lucha de los derechos humanos, con, por ejemplo, los principales referentes, como bien mencionábamos en otros casos anteriores. Exacto, y retomando, recién hablábamos de lo que fue esa expresión de encontrar bolsas mortuorias y todo a todo lo que nos retrotrajo esa situación, y luego de esto, el 29 de octubre de 2021, nos tenemos que dirigir a Pergamino. 2 días antes, el 27 de octubre, se recuerda cada año la muerte del expresidente Néstor Kirchner, y 2 días después de este recordatorio, 29 de octubre de 2021, en Pergamino vandalizan el mural de Néstor Kirchner con pintadas también bastante agresivas, entre ellas chorro, vendepatria y otros calificativos más, que hay que destacar también que este mural que vandalizaron fue una obra realizada de manera colectiva por los mismos vecinos y militantes de allí, dirigido por un artista de la ciudad, y que, como decíamos, fue inaugurado 2 días antes, el 27 de octubre, precisamente en el marco del aniversario del fallecimiento del expresidente, y fue violentado durante la noche y la madrugada, 2 días después de que este mural fue presentado. Pero las agresiones que allí aparecen también dan cuenta de este contexto de violencia. Así es. Viniéndonos un poquito más en el tiempo, ya pegamos un salto al 25 de octubre de 2022. En la Plaza 25 de Mayo, también acá en Rosario, frente al monumento, los pañuelos que están pintados en el suelo y que cada tanto se les vuelve a pasar una mano de pintura, como para renovar y dejarlos relucientes otra vez. Cuando hacía poco se había dado otra mano de pintura. Al día siguiente, pero fue inmediato, ¿no? Esto sí que fue inmediato, así que es difícil creer en una casualidad. Al día siguiente, la pintada en alguno de los pañuelos fue la frase "fueron 8.000", ¿no? Esta frase que tanto discute este sector negacionista, a esta altura reivindicador de un genocidio, de discutir en forma muy, muy ruin, en una bajeza humana, muy miserable, de decir, no fueron 30.000, no, mirá, los estudios dan esto.
Bueno, ese mensaje que todo lo deshumaniza, que quiere poner en un absurdo la lucha, lo que han sido cuestiones históricas y realmente tan nobles como ha sido la causa de los derechos humanos, sobre todo en Argentina, y más con la profunda y inmensa labor que han tenido, sobre todo, ¿no?, después de lo que ha sido la última dictadura. Así que bueno, teníamos así esa frasecita que aparecía acá en la ciudad, acá en la ciudad de Rosario, el 25 de octubre del 2022. Exacto, y aquí empiezan también a aparecer nuevamente estos discursos relativizando o negando el número de desaparecidos, porque tenemos varios límites. Por un lado tenés las personas que niegan el terrorismo de Estado. Hay personas hoy desde el gobierno que lo reivindican, que reconocen los hechos que sucedieron allí, pero que hablan de guerra y de excesos, frases que ya hemos escuchado hace muchísimo tiempo, que pensamos que no se iban a volver a escuchar y que sin embargo hoy en día se retoman. Y hay también quienes siguen con ese discurso de relativizar el número de desaparecidos cuando ya hay pruebas suficientes y se sabe que 30.000 es un número simbólico y que probablemente sean muchos más los compañeros desaparecidos. Y si hablamos de los hechos de violencia, vamos a hablar de uno que también marcó un quiebre y ya entramos en lo que es el 2023. Fíjense en que recorrimos todo 2020, 2021, 2022 y ahora llegamos al 27 de marzo del 2023, días después de celebrarse un nuevo aniversario del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. En un contexto, pongamos en contexto, porque eso por supuesto tiene mucho que ver, Milei en ese momento declarando zurdos tiemblen, bueno, con un insulto en el medio. Yo voy a hacer, no lo voy a decir, pero bueno, con un insulto en el medio. Ramiro Marra, mientras tanto, convocando a construir un movimiento antipiquetero y cómo olvidar al diputado Spert expresando que para los manifestantes va a ser cárcel o bala. En todo este contexto se da el hecho que vamos a narrar, recordamos, 27 de marzo del 2023 en La Plata, días después de un nuevo aniversario del golpe de Estado. El local de la izquierda socialista sufre un ataque, 2 militantes autodenominados como de la extrema derecha pasaron enfrente del local y uno de ellos apuntó con un arma hacia la reunión que allí había, amenazó con disparar y luego de ese hecho aparecen videos que fueron filmados por ellos mismos en donde realizan un saludo nazi y posan precisamente frente a una pintada que decía mejor muerto que rojo. Un hecho no para pasar a la ligera, un hecho de mucha violencia, donde también aparece el saludo nazi, algo que hasta ahora no hemos narrado en la cronología que venimos haciendo, pero también con todo un simbolismo para analizar. Pasaban los meses, la tensión seguía, ya era el año electoral presidencial y el 1 de septiembre, en una escalada de violencia en lo discursivo, en el tono político, que iba impregnando una oposición cada vez más beligerante y una Libertad Avanza ya conformada, que abonaba muchísimo a este tipo de discurso. El 1 de septiembre tenemos un hecho muy triste, que por suerte no ha pasado a mayores, que ha sido el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner. Es en ese contexto en el cual narrás, ¿no?, que se da esto. Y fíjense que quien lleva a cabo la acción, la coincidencia discursiva de que, hablamos de Sabac Montiel, de que
si se hubiese podido matar a Cristina, muchos de los problemas en la Argentina se solucionaban. Entre ellos, la inflación, la pobreza y la corrupción. Eso eran los argumentos que dio y daba Servan Montiel por esos días. Y ¿me permitís el siguiente? Por favor. Y 4 días después, el 5 de septiembre del 2023, acá presten especial atención porque estamos intentando hacer una enhebración de los hechos, porque estas no son cosas sueltas y hay que verlas en un contexto en el que así ido desarrollando. Intentamos hacerlo lo más breve posible en el marco de las 2 horas que tenemos de programa. 4 días después, 5 de septiembre de 2023, hubo un allanamiento en La Plata al Centro Cultural Kyle Rittenhouse. ¿Qué es este lugar? Vamos de a poco. En este centro cultural, Kyle Rittenhouse, hubo un allanamiento luego de que uno de sus integrantes compartiera un video en el cual reivindicaba el intento de asesinato a Cristina y de hecho expresó que él lo hubiese podido hacer mejor. Y es más, en distintas redes sociales hacía un llamado a que la ciudadanía, y sobre todo quienes estaban convencidos, tenían que levantarse en armas para exterminar de raíz al marxismo. Este era el mensaje que se estaba abonando y sobre el cual parecía que era un discurso de odio que bueno, que iba a pasar y ya. Y resulta que esta trama de la película tiene un grado mucho más profundo, porque el nombre de este centro cultural no es casualidad. Para hacer un repaso rápido, Kyle Rittenhouse es un joven supremacista blanco de Estados Unidos que en 2020 asesinó a 2 personas en una marcha que se estaba llevando a cabo para repudiar el asesinato a un ciudadano afroamericano que había sido asesinado en manos de la policía. Kyle Rittenhouse toma su rifle de tirador, posa en la calle y dispara a 3 personas, a una la hiere y a 2 las mata. Ese es Kyle Rittenhouse, que dicho sea de paso quedó absuelto porque la justicia de Estados Unidos consideró que estaba defendiendo la propiedad privada que la marcha invadía. Reivindicado por Donald Trump, por la extrema derecha estadounidense, pero también por la extrema derecha acá en Argentina. Por eso, ese centro cultural lleva su nombre. Un centro cultural que cuando lo allanaron tenía iconografía nazi, tenía banners de esvásticas, había murales de Milei, de Bolsonaro, de Trump que estaban pintados, y muchísima reivindicación a lo que había sido la última dictadura militar. Fue el Centro Cultural Kyle Rittenhouse el que operó como célula de la ultraderecha porque aportó su granito a la reorganización de la extrema derecha acá en Argentina, siendo un lugar de pasaje, ¿no? Distintas notas han levantado que habría habido contacto con alguna gente de la Libertad Avanza que los quería usar de fiscales. También parece que un poco a escondidas y sin querer dar mucho la cara, gente cercana a García Moritán, a Patricia Bullrich, se pegó una vueltita para ver en qué podía colaborar el centro Kyle Rittenhouse. Así que bueno, esa era la gravedad y la profundidad del asunto que se estaba desarrollando en Argentina. Exacto, y para finalizar queremos compartir 2 episodios que sucedieron en Punta Indio y que tienen que ver con vandalizaciones a carteles, a memoriales, mejor dicho, que recuerdan lo sucedido durante la última dictadura cívico-militar. Uno de estos hechos ocurrió el 19 de noviembre y el otro el 25 de noviembre. Si nos retrotraemos al 19 de noviembre del año pasado, en Punta del Indio se da el ataque a las sedes de la Dirección de Género de la Municipalidad y Museo Histórico, y en ese contexto vandalizan carteles del memorial a las víctimas de Plaza de Mayo en lo que se conoce como el bombardeo del año 55.
Y el otro de los hechos tiene que ver, sucede el 25 de noviembre del 2023, también en Punta Indio, y tiene que ver con la vandalización de una placa que señalaba la base aeronaval como lugar donde ocurrieron los delitos de lesa humanidad. En esta vandalización lo que se hace es tachar las palabras memoria, verdad y justicia. Y acá quiero hacer un paréntesis porque estos memoriales, estos espacios de memoria, llevan mucho tiempo poder hacerlos. No es algo que se logra de un día para el otro. De hecho, las señalizaciones tienen todo un proceso hasta que se pueden hacer. Llevan mucho tiempo, llevan mucho dolor por lo que implica para las familias, para los familiares, mejor dicho, de quienes estuvieron en esos centros clandestinos detenidos y para los sobrevivientes. Así y es. Que de un día para el otro se vandalicen y se eche por tierra ese trabajo que tiene una gran significancia y que, vuelvo a repetir, lleva tiempo, lleva dolor y lleva la participación de muchísimas personas. Que de un día para el otro lo vandalicen no es algo para tomar a la ligera y no es algo que no deje de sensibilizar. Y no es algo tampoco que esté desconectado de los hechos que estamos atravesando. Nosotros acá, vuelvo a repetir, hicimos reconto de algunos de los hechos que fuimos viviendo y que configuran el estado actual en el que estamos, de violencia, de odio, que muchos nos quedaron fuera, pero que la idea de hacer este análisis o este recorrido es también llegar hasta la situación que vivimos hace unos días con el asesinato de Susana Beatriz Montoya. Quienes no la conocen, ella era esposa del subcomisario y militante del Ejército Revolucionario del Pueblo, Ricardo Fermín Alvareda, madre de Fernando Alvareda, militante de la agrupación Hijos en Córdoba, una familia marcada por el terrorismo de Estado, que luchó muchísimo. De hecho, Fernando Alvareda luchó para que el lugar donde estuvo detenido su padre sea declarado un sitio de memoria, y ya venía recibiendo él amenazas en el último tiempo. Se hicieron muchísimas denuncias y quizás lo que muchos pensaron que no se iba a llevar a la práctica ocurrió de la manera más cruel. Fue muy fuerte enterarse de la muerte, pero también de las situaciones de esa muerte. Sí. Y digo, me parece que nos tenemos que tomar este tiempo. Yo siempre digo que tenemos una gran responsabilidad adelante de un micrófono, porque es todo muy lindo hacer un programa de radio, poder compartir 2 horas, 3, pero hay una responsabilidad realmente delante del micrófono. Por eso nosotros queríamos empezar este programa haciendo un análisis y contextualizando por qué se llega a esta muerte. Y como una última que ocurrió este año, que nos enteramos que se dio el 5 de marzo en horas de la madrugada, como para poner un hecho más, ¿no?, en contexto. Una militante también de la agrupación Hijos, Sabrina Volke, denunció, la agrupación Hijos lo dio a conocer, que había sido abusada y amenazada de muerte. Relató Sabrina que quienes cometieron esto le expresaron: no vinimos a robarte, vinimos a matarte, a nosotros nos pagan para eso. Y lo que secuestraron fueron carpetas que tenían que ver con su militancia, precisamente en la agrupación Hijos, y que antes de marcharse, quienes cometieron esto dejaron dibujado en la pared la sigla BLLC, una alusión a la famosa frase acuñada por el presidente: viva la libertad, carajo. En ese contexto sucedieron
este tipo de cosas, y en un contexto en el cual legisladores, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, pone la arquitectura a disposición para que los diputados se vayan a reunir con genocidas. Y comienza a haber noticias también que los mismos genocidas son los que estarían en la redacción de un proyecto para la morigeración de sus penas y el pedido de libertad. En un contexto en el cual la CIDE tiene un presupuesto récord para hacer inteligencia sobre su ciudadanía y se insiste con la seguridad interior en manos de las Fuerzas Armadas. En este contexto sucede eso. Y en este contexto es que queremos hacer un llamado, hacer una memoria activa, a tener un compromiso ciudadano desde donde cada uno pueda aportar. Y en este contexto, y para terminar el comentario, queremos compartir con todos ustedes un texto de Bertolt Brecht que grafica perfectamente todo lo que estuvimos hablando hasta recién. Lo titula Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde. Primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó. Después se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Luego se llevaron a los obreros, pero como yo no era obrero, tampoco me importó. Más tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era intelectual, tampoco me importó. Después siguieron con los curas, pero como yo no era cura, tampoco me importó. Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde.